Que pudiéramos darle un aplauso fuerte y decirle gracias. Gracias, Padre, por otro día más. Gracias por el privilegio de respirar, de estar en casa. Yo creo que Él merece toda gloria y toda honra. Ese es nuestro Padre, ese es tu papá. Aleluya, Padre, recibe eso de tus hijos. Puede tomar asiento. Aleluya. Estamos contentos en esta mañana. Bienvenidos sean todos, Casa del Reino. Bienvenidos a todos los que se conectan a través de las redes sociales, los miles, los millones, y los que seguirán conectándose para escuchar esta palabra. Qué bueno que estamos en el mejor lugar, qué bueno que está en casa. Si hay alguien que nos visita por primera vez, que pueda levantar su manita donde quiera que esté. Por aquí tenemos una visita, por acá tenemos una visita. Tenemos visita por ambos extremos, así que vamos, salúdele, dígale bienvenido, qué bueno que estás aquí. Gracias por hermosear la casa con su presencia. Como fielmente creemos, después de la presencia de Dios, ustedes son los más importantes en esta casa. Y esperamos que se lleven la mejor impresión del Evangelio de Jesús, de nuestro Padre Celestial. Amén, así que gracias por estar aquí. Si hay alguien que se está conectando hoy por primera vez a través de las redes sociales, gracias, bienvenido. Esperemos que reciba del Padre lo que tanto desea, lo que tienes en tu corazón. Y siempre, ¿sabe? Siempre que intencionamos y abrimos nuestro corazón, siempre vamos a recibir del Padre lo que venimos a buscar. El problema es que muchas veces creemos como el Padre nos la va a dar. Y cuando nuestro corazón está cerrado, no logramos entender y no logramos ver lo que el Padre quiere hacer. Pero si usted abre su corazón, abre su mente, yo sé que puede recibir lo que Dios tiene para usted. Ven, en esta hora quiero excusar a nuestros amados pastores, los padres de esta casa. Ellos tomaron unos días fuera. Ya estarán llegando para esta semana que entra. Así que ya los tendremos con nosotros para este próximo jueves, nuestra celebración. Ellos creo que están locos por estar aquí también. Los extrañan demasiado. Yo no sé si a usted le pasa como papá, pero mi esposa y yo siempre terminamos en algo cuando nos vamos de vacaciones y dejamos las niñas, salimos emocionados, pero luego del primer día decimos como que buscamos los niños, los buscamos y nos los traemos con nosotros para acá. No ha habido una sola vez que nos vayamos de vacaciones sin ellas, que digamos deberíamos de recogerlo. Nos buscamos. Así pasa con nuestros padres espirituales. Ellos se toman unos días y no dejan de preguntar por la casa. Amén. Así que les amamos. Bien merecido, celebrando ese aniversario de lo que ha sido un matrimonio exitoso, un matrimonio ejemplar que ha bendecido nuestra vida. Amén. Así que ¿cuántos estamos listos para escuchar lo que Dios tiene para nosotros en esta mañana? Hay 3 personas al menos que van a escuchar lo que Dios tiene. Pensaba que todos querían escuchar lo que Dios tenía para nosotros. Mira, hoy estaremos hablando, creo, de una de las herramientas más importantes que cualquier creyente debería practicar en su vida. Tenemos, míralo por ahí, los hábitos de los hijos, alimentándonos correctamente. ¿Sabe que mientras leía y miraba el subtema que decía alimentarse correctamente, yo decía, nosotros muchas veces podemos identificar quién se alimenta correctamente y quién no. No solamente por la figura que su cuerpo comienza a reflejar, no solamente como lo que usted come le va dando forma a ese cuerpo hermoso que muchas veces tira la camisa por causa de la secadora, pero muchas veces podemos identificarlo por la salud. Una persona que es diabética casi siempre te dice abusé de mi cuerpo comiendo dulce, con las azúcares.
Hay gente que reconoce gente que estuvo en el vicio de la droga, dicen abusé de la droga y eso me costó al sol de hoy que mis riñones no funcionaran. Otros que sus corazones colapsaran, su corazón. Y cuando miraba el sistema de alimentarnos correctamente, creo que se entiende bastante bien. Yo creo que todos desearíamos tener un cuerpo saludable. Todos desearíamos durar 150, 250 años. Pero sabemos que para poder lograr eso, tenemos que comer cosas saludables. Las estadísticas dicen que una de las razones por la cual la gente hoy está muriendo más joven es por causa de lo que comen. Y es que lo que sea que tú comas siempre traerá cosas positivas a tu vida o traerá cosas negativas a tu vida. Mucha gente se me acerca y me dice, Pastor Cano, ¿qué José y tú hacen para mantener esa figura? Para los que no saben, José, ponte de pie rápido. Ponte de pie, José. Nos confunden mucho. No sé por qué. Porque él está un poquito más flaquito que yo. Pero nos preguntan, ¿qué ustedes hacen? Y yo disfrutaba teniendo una conversación con él porque yo le decía a José, yo quisiera comenzar en el gimnasio, quisiera hacer tantas cosas, y le decía, ¿qué tú haces para mantenerte? Y cuando me dijo todo lo que tiene que sacrificar, le dije, los gorditos estamos de moda. Yo soy feliz comiendo steak, comiendo arroz, habichuela y todo lo que me den. Pero es un hombre disciplinado para obtener los resultados que muchos de nosotros queremos tener. Pero no todos estamos dispuestos a pagar el precio. Pero todo lo que comemos siempre producirá algo en nuestra vida, en nuestro cuerpo. Y cuando vamos al término espiritual, es literalmente lo mismo. Lo que nosotros estemos alimentando nuestra vida espiritual se verá reflejado en nuestros frutos. Lo que yo como espiritualmente es los frutos que voy a dar en mi vida. Y si que me estoy alimentando no está produciendo cosas buenas, no puedo esperar frutos buenos. Por eso es que alimentarnos correctamente es algo sumamente importante para nuestra vida. Y en esta mañana estaremos hablando nada más y nada menos que acerca de la importancia de la presencia de Dios en nuestra vida. Cómo la presencia de Dios nos puede bendecir. Pero cómo podemos mantener nuestra vida llena de la presencia de Dios. La presencia de Dios es algo que solo se puede encontrar en la intimidad. Y solamente se puede encontrar en lo secreto. Es un hábito de meditar en Dios y buscarle por quién es Él. Hoy día hay muchas religiones, muchos modos religiosos, métodos, filosofías, donde todas ellas pretenden presentar o explicar a Dios, intentando crear una manera de cómo llegar a su presencia. Pero una cosa es segura: solo Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Y fuera de Él no hay acceso a la presencia de Dios. Y esta debe de ser valorada como un gran tesoro. Por eso necesitamos tener ese hábito de alimentarnos correctamente. Y la presencia de Dios debe de ser ese alimento. Por encima de cualquier cosa en nuestra vida, la presencia de Dios debe ser el alimento principal para nosotros poder tener una vida exitosa. No he visto a nadie que haya podido alcanzar la plenitud de su vida sin la presencia de Dios. Todo lo que un día parecía
Aunque dijéramos, wow, es un hombre, es una mujer de Dios, todos los que caminaron en algún momento dado sin la presencia de Dios terminaron perdidos. Y es por eso que hoy quiero regalarle un secreto que bendijo mi vida y que desató el entendimiento, o me dio el entendimiento de lo más importante que hoy he abrazado en mi vida, y es tener ese acceso de poder vivir en la presencia de Dios. Y para comenzar, quiero contarles una historia que vamos a poder entender lo que hoy el Padre quiere hablar a sus corazones. Así que quiero que preste atención, porque voy a navegar las escrituras. Por el que me conoce sabe que parafraseo mucho. Así que si tiene dudas si la historia es real o no, usted rapidito cuando salga entra al apóstol Google y usted le pone cada una de las historias que voy a estar hablando y puede leerla. Créame que será de bendición. Mira, en el Antiguo Testamento, el arca del pacto tipificaba la presencia de Dios. El arca, que era una caja, era lo que conectaba a nuestro Creador con todo lo creado en la tierra. Era el puente que conectaba ambos mundos. Antes de que Jesús viniera, que muriera por cada uno de nosotros y nos diera ese acceso directo, el arca del pacto era lo que conectaba a ambos mundos. El mundo espiritual con nuestro mundo en la tierra. Y solamente el sacerdote era el que tenía acceso para poder orar, para poder pedir por cada uno de nosotros. Nosotros presentábamos sacrificios y el sacerdote era el que validaba lo que nosotros estábamos haciendo para el Padre. Era el único que tenía acceso. Entonces el arca fue construida por una dirección divina. El arca fue ubicada en el lugar santísimo del tabernáculo. El arca era un cofre de madera revestido de oro. Y dentro de sí contenía las tablas de la ley. Tenía una medida de maná. Tenía la vara de Aarón. Y esto era considerado como un símbolo de poder y de victoria. Cuando la gente veía el arca, reconocía que la presencia de Dios posaba en medio de ella. La gente respetaba lo que era el arca del pacto. Quizás hoy para nosotros no significa nada, pero el arca no fue algo que un día un hombre decidió inventar. El arca fue algo que Dios decidió que se pusiera en medio del pueblo, o se pusiera en un lugar para que fuera ese intermediario entre el pueblo. O sea, técnicamente el arca tipificaba lo que era Jesús para nosotros hoy. Era eso que permitía que hubiese acceso ante la presencia de Dios. Y para que lo podamos entender, por eso le digo, tipificaba lo que era Jesús. No estoy diciendo que Jesús era un arca. Para mis amigos de Facebook que de repente sacan un clip y dicen, mira, el pastor Cano dijo que Jesús es el arca del pacto. Pero era algo similar para ellos. Por eso la gente tenía en alta estima lo que significaba el arca, porque sabían que ellos iban a ser escuchados a través de la misma. Pero este arca, en los tiempos de Elí, del sacerdote Elí, fue raptada por los filisteos. Pero a pesar de que fue raptada por los filisteos, hubo un hombre con el deseo correcto de volver a traerlo a casa, y fue del rey David. Pero hay algo curioso, que entre el sacerdote Elí y el rey David hubo un rey llamado Saúl. Y durante el reinado de Saúl por los 40 años, nunca le importó traer esta arca de nuevo a su casa, a su tierra, al pueblo de Israel. Pero para David esto era fundamental, pues una buena administración requiere siempre la dirección divina del Señor, requiere el respaldo sobrenatural de Dios. O sea, toda buena administración requiere de la presencia de Dios. Nadie que quiere ser un buen administrador en algo, ya sea en su familia, en la iglesia, en un negocio, o sea lo que Dios te haya permitido tener, puede tener éxito si no es con
con la presencia de Dios. Ahora naveguemos la historia. ¿Cómo este arca termina en manos enemigas? ¿Cómo es posible que la presencia de Dios termine en manos enemigas? Primero de Samuel capítulo 4, versículo 4 al 7. Acompáñame. Así que enviaron un destacamento a Silo para sacar de ella el arca del pacto del Señor de los ejércitos, que tiene su trono entre los querubines. Y esto es importante. Y los dos hijos de Elí, Ofni y Finés, estaban a cargo del arca del pacto de Dios. Cuando el arca del pacto del Señor llegó al campamento, los israelitas comenzaron a gritar. Y fue tan fuerte la manera en que gritaron que la tierra comenzó a temblar. Dice que los filisteos oyeron el griterío y preguntaron: ¿a qué viene tanto alboroto en el campamento de los hebreos? Y al oír que el arca del Señor había llegado al campamento, los filisteos se acobardaron y dijeron: Dios ha entrado en el campamento. ¡Ay de nosotros! Que nunca nos había pasado algo así. El pueblo de Israel se encontraba comenzando una guerra. Es interesante, porque dice que los filisteos le hicieron frente. Los filisteos eran los enemigos de toda la vida del pueblo de Israel. Y llegaron para hacerle guerra. El pueblo de Israel está listo para la batalla. Pero había un problema. Había algo que estaba sucediendo en la intimidad de la vida de un hombre que muy pocos conocían. Por eso les decía, es importante que recuerden el nombre de Ofni y Finés, que eran los hijos de Elí. Ahora, los filisteos reconocen lo que significa el arca. Los filisteos dicen: párate, ¿por qué hay tanto alboroto? La Biblia dice que cuando llegaron con el arca, la tierra tembló de la alegría que tenían los israelitas. La tierra no tembló por la presencia de Dios. La tierra tembló porque los israelitas comenzaron a gritar. Dijeron: wow, han sacado el arca del pacto para que pelee por nosotros. No era porque la presencia de Dios llegó, era por la alegría. Y el enemigo reconocía quién era Dios, porque decían: espérate, nosotros sabemos lo que Dios hizo en el desierto ante el pueblo de Egipto. Vimos cómo lo azotó con toda plaga. Vimos lo que Dios le hizo a los egipcios. Estamos perdidos. No hay nada que podamos hacer. Esta gente nos van a derrotar. Esta gente nos van a matar. Busque lo que está en la Biblia. No hay manera que le hagamos frente a ese Dios. Pero mira si esta gente era brava, que tomaron la decisión de hacer un acto suicida. De repente dijeron, me imagino que el general de ellos dice: Filisteos, ¿están listos para morir? Digo, para la guerra. Ellos están con su Dios y sabemos que no hay nada que podamos hacer en contra de ellos. Pero moramos hoy, digo, guerriemos como hombres. El líder de ellos sabía que iban a morir. Sabía que iban a morir, no había break. No había oportunidad de pelear en contra del Dios de Israel. Pero él animaba al pueblo y le decía: muramos con honor. Vamos a pelear una última batalla con honor. Así como hemos visto esas películas donde de repente dice: hoy vamos a morir con honor. Será nuestro último día, pero moriré por la espada en la batalla. Así estaban los filisteos, porque reconocían quién era Dios. Porque aún el enemigo reconoce quién es Dios. El enemigo sabe que si guerrea contigo es una victoria fácil para él. Pero cuando tú eres un ungido de Dios, cuando tú tienes la presencia de Dios y él sabe que Dios pelea a tu favor, él sabe que es una batalla perdida. Y los filisteos dicen: vamos a morir, pero vayamos a la guerra. Primera de Samuel, capítulo 4, versículo 10 al 11. Entonces los filisteos se lanzaron al ataque
Pero mire la sorpresa. Derrotaron a los israelitas, los cuales huyeron en desbanda. La matanza fue terrible, pues de los israelitas cayeron 30,000 soldados de infantería. Además fue capturada el arca de Dios y murieron Ofni y Finés, los dos hijos de Elí. Al observar los capítulos anteriores encontramos las razones de esta derrota y la pérdida del arca. Y es que en medio del campamento o en medio de la casa sacerdotal había religión, había inmoralidad en el sacerdocio de Elí y sus hijos, y la ausencia de una verdadera honra a Dios tenía al pueblo alejado completamente de Dios. Y hay veces que nosotros tenemos que mirar cuáles son los fundamentos de nuestra vida espiritual y de nuestra toma de decisiones. Es interesante ver que en el versículo 11, en los tiempos de Elí, de Ofnis y Finés, fue cuando el arca fue raptada. Y su nombre nos dejan ver algo. Mire lo que significa Elí. Elí significa elevado, ascendido, fundamentalmente. Sugiere movimiento desde un lugar bajo a otro más alto. Elí halló gracia a los ojos de Dios y fue honrado recibiendo el sumo sacerdocio, pero con el tiempo cayó en la religiosidad. Elí merecía el título. Era un hombre que honraba a Dios, pero en el camino, por causa de sus hijos, cayó en la religiosidad, cayó en la familiaridad. Mira lo que significa Ofni, uno de los hijos de Elí. Significa pugilista, uno que pelea con los puños. Es figura de aquel que, conociendo la voluntad de Dios, se rebela en contra de ella. Finés significa boca de serpiente, palabra de víbora. Nos habla de aquel que presta su boca para que el enemigo hable a través de él. El error sacerdotal le costó la vida a miles de hombres, pero lo más importante, perdieron la presencia de Dios. Elí olvidó que la intimidad, o que en la intimidad Dios lo ve todo. Porque el pueblo de Israel perdió y perdieron la presencia de Dios porque los hijos de Elí estaban pecando. Dice la Biblia que eran unos impíos. La Biblia dice, lo registra de esta misma manera. Dicen que eran hombres que no tenían conocimiento de Dios. ¿Usted cree que ellos eran unos ignorantes habiendo crecido bajo la responsabilidad de un sacerdote? Ellos sabían quién era Dios. Ellos reconocían quién era Dios, pero no conocían a Dios. Ellos sabían que había un Dios, pero no conocían a Dios. Dice que cuando la gente llevaba sacrificios, dice que ellos enviaban a sus criados para que cogieran de las carnes y le llevaran a ellos para ellos comer. O sea, técnicamente le quitaban las ofrendas que el pueblo le daba a Dios para ellos deleitarse. Y esto para Dios era blasfemia. Esto era molestoso, era inaceptable. Pero el problema no comienza ahí. El problema es que cuando Elí se da cuenta y le dicen lo que sus hijos estaban haciendo, Elí decide hacer caso omiso y deja que sus hijos sigan a cargo del arca del pacto. Ahí es donde comienza el problema. Porque Elí pensaba que en la intimidad, donde nadie podía ver, él podía cubrir el pecado de sus hijos, olvidando lo más importante, que ante la presencia de Dios nada puede ser oculto, nada puede ser escondido. Delante de la presencia de Dios todo es visto. Y era poco tiempo para que fuera expuesto de la manera en que fue expuesto. Por eso es importante que nosotros como sacerdotes, que nosotros como hijos de Dios, entendamos que lo que importa es la intimidad de nuestra vida. Yo prefiero gente que puedan desnudar su vida ante la gente, pero personas que en su intimidad sean sinceras con Dios, que puedan ir delante de la presencia de Dios y ser quienes ellos son.
Porque en la intimidad es donde todo cuenta. Dios no puede ser burlado. Dios no puede ser engañado. Y por causa de una decisión errónea del sacerdote Elí, porque ni tan siquiera él era el que pecaba, sino que eran sus hijos. Pero por él haber decidido ocultar el pecado de sus hijos, todo un pueblo cayó. Y no solamente eso, sino que la presencia se perdió. ¿Sabes qué aprendía? El problema de Elí es que se enfocó en ese momento. O sea, porque la familiaridad, esto es lo que hace. Elí prefirió ser papá antes de ser un hijo de Dios. ¿Sabes qué aprendía? El problema de Elí es que se enfocó más en lo que Dios podía darle. Porque cuando ellos ponen el arca en el medio de la batalla, literalmente Elí sabía que con su fuerza no podía hacer nada. Ya Dios le había dicho: te voy a matar a ti, voy a matar a tu descendencia, los voy a matar a todos. No va a quedar ninguno de tu casa que sea partícipe de la presencia de mi tabernáculo. Y cuando la guerra arranca, que mueren 2 o 3 del pueblo de Israel, Elí sabía lo que estaba pasando. Pero aún así se quedó callado. Y Elí dijo: quizás por mi palabra no va a pasar nada, pero si la presencia de Dios está en medio del campamento, algo tiene que suceder. Y Dios no es así. Dios no es alguien que podemos tirar al frente creyendo que Él va a hacer cosas por nosotros cuando no lo honramos. Nosotros no esperamos que Dios haga cosas en nosotros. Nosotros sabemos que Dios hará algo porque reconocemos quién es Él. Israel pierde el arca, pierde la presencia de Dios. Y es interesante porque en medio de los capítulos, o en medio de esta historia, de esta guerra, uno de los hijos de Elí, una de las esposas de los hijos de Elí, estaba esperando tener un hijo. Y reconoció su nombre en el momento en que dio a luz como Icabod, que traducido es: la gloria de Dios se ha traspasado de Israel. Icabod, la gloria de Dios se ha ido. La gloria ya no está en casa. La gloria de Dios se ha ido. La presencia de Dios se fue. La presencia de Dios no está en casa. Y a veces nosotros vivimos Icabod en nuestra vida. Hablo de que nos familiarizamos. Hacemos oraciones religiosas. Aparentamos en nuestro servicio, en nuestra adoración a Dios. Tenemos motivos egoístas en nuestros corazones y carnales. Somos deshonestos, pero con palabras religiosas en nuestra boca. A veces Icabod llega a nuestra vida. Llegamos jueves tras jueves, domingo tras domingo. Abrimos nuestra boca y adoramos a Dios, pero hay un vacío en nuestra vida donde sabemos que la presencia de Dios no está. Y decimos: pero ¿qué es esto que siento? ¿Qué es este vacío que siento en mi vida? ¿Dónde está Dios? Porque lo siento cuando voy a la iglesia, pero cuando salgo de ella, la presencia de Dios no está conmigo. Es un Icabod que está en tu vida, porque te familiarizaste, porque te acostumbraste a que por causa de la presencia de Dios, por causa de otros, creíste que era suficiente para tu vida. Te familiarizaste con la casa, te familiarizaste con el llamado, te familiarizaste con los jueves y los domingos. Otro día más, otro día más que voy a la iglesia, otro día más. Otro día más, cuando debería de ser: qué bueno que voy a la casa del Señor, qué bueno que voy a adorar al Señor, entraré en su tabernáculo, levantaré mis manos. Qué bueno que es otro día más, qué alegría que es otro día más. ¿Sabes cuándo me doy cuenta que llegó un Icabod a tu vida? Estoy seguro porque a mí me pasó. Llegó un momento dado en mi vida donde literalmente llegaba a la casa y tan pronto ese reloj marcaba la hora de irnos, salía
Y de mis labios no salía un reconocimiento a Dios. No buscaba la presencia de Dios. Mi intimidad estaba vacía. Había un espacio vacío en mi intimidad. Dependía solamente de jueves y domingos para cubrir toda una semana. Había un Icabod en mi vida. Entonces la esposa de uno de los hijos de Eli dice: Icabod se ha ido, se fue. Y cuando eso pasa, no tenemos amor ni perdón en nuestro espíritu. Y por tanto el espíritu no se puede conectar a nosotros. Jesús dijo: con labios me honra este pueblo, pero su corazón está lejos de mí. En la antigüedad, en las sinagogas, en el tiempo de Jesús, la gente dicen que besaban el rollo de la ley antes de leerlo. Pero todo esto era un formalismo religioso. No es posible hacer una obra genuina para Dios sin el espíritu. Por eso también dice la Escritura, casa del reino, no es con ejército ni es con fuerza, sino es con mi espíritu. No es con tu fuerza, no es con ejército, es con mi presencia. Y hoy necesitamos analizar cómo estoy viviendo. Necesito ver cómo vivo para ver si de alguna manera he perdido la conexión con Dios. Tal vez no por ser sincero en mis oraciones o por pensar más en mí que en los demás. Deberíamos esforzarnos por mejorar nuestra relación con Dios. Deberíamos vivir una vida de una manera que lo haga sentir bienvenido en nuestra vida. Analicemos por un segundo cómo está nuestra vida. Y no hablo de los jueves y los domingos. ¿Cómo está tu lunes? ¿Cómo está tu martes? ¿Cómo está tu miércoles? ¿Cómo está tu viernes? ¿Cómo está tu sábado? ¿Cuánto tiempo sacas para el Padre? ¿Realmente hay una conexión con Dios? Dime cómo está tu día. ¿Cómo está tu vida? ¿Te familiarizaste con las cosas? ¿O llegaste al punto donde dices que Dios entiende? Es que Dios sabe. Es que Dios conoce. Oh, Dios sabe que tus prioridades están en otro lugar. Dios sabe que tu amor está en otro Dios. Por eso mismo muchas veces te pasan las cosas que pasan. No es por un castigo de Dios, sino es la consecuencia de donde decidiste alimentarte. Pues vamos a avanzar porque el tiempo se está yendo. Ahora, la presencia no está en Israel. Y el rey Saúl se levanta, Dios lo pone. Ahora Israel tiene un rey, pero no hay presencia. Saúl fue elegido. Reinó por 40 años. Saúl estaba en los tiempos de Elí. Pero ¿sabes qué es interesante? Saúl conocía lo que era el arca del pacto. Conocía que tipificaba la presencia de Dios. Pero en ningún momento durante su reinado dijo: busquemos el arca. Y hay veces que eso pasa en nuestra vida. Dios nos escoge y nos separa y nos entrega un llamado y una responsabilidad. Nos dice: eres el sacerdote de tu casa, eres la levita de tu casa, eres el adorador de tu casa, eres la sabiduría de tu casa. Tienes un llamado y tienes una responsabilidad. Y comenzamos a ejercer lo que Dios dijo que seríamos. Pero olvidamos una parte importante: que sin la presencia de Dios no podremos alcanzarlo. Y así muchas veces como Saúl, comenzamos nuestro reinado, comenzamos a reinar, pero nos olvidamos de la presencia de Dios. Durante su reinado en el templo hubo sacerdocio, pero no estuvo la presencia de Dios. Es como si en casa del reino adoráramos, glorificáramos a nuestro Dios, jueves tras jueves, domingo tras domingo, cantáramos, predicáramos, pero la presencia de Dios no fuera importante. Sería un servicio vacío, lleno de palabras huecas que no transformarían a nadie, lleno de palabras vacías que no tendrían efecto en nadie. Por eso en casa del reino nos preocupamos y nos preocupamos
preocuparemos que más allá de hablar bonito, que más allá de hablar en lengua, que más allá que danzar, que más allá de cantar bonito, la presencia de Dios sea manifiesta. Porque si la presencia de Dios está aquí, todo va a ir bien. Saúl se preocupó por sostener su reinado. Se preocupó por ganar el favor de la gente. Pero por eso mismo fue menospreciado por Dios. Saúl es aquella figura de las apariencias, de la popularidad, de un gobierno sin Dios. Biden, perdón, se me zafó. Eso fue sin querer. Perdóneme si alguien votó por él, discúlpeme. Pero nadie que apoya los principios de mi Padre Celestial me conviene ni lo apoyo y lo digo públicamente. Ups. Saúl es aquella figura. Un gobierno sin gloria. De un gobierno construido por las capacidades de un hombre, pero que no tiene a Dios. Y a veces así está nuestro sacerdocio en nuestros hogares. Aparentamos, pero la presencia de Dios no está en nuestras casas. Estamos gobernando nuestros hogares, pero sin gloria y sin Dios. Yo no estoy hablando de la presencia de Dios en Casa del Reino. Yo sé que la presencia de Dios está aquí. Hablo de tu hogar, de tu casa. Hablo de tu vida personal. Hay una área donde nosotros no podemos llegar, donde los padres de esta casa no pueden llegar, y es tu intimidad con Dios. ¿O acaso le voy a preguntar esto y va a sonar feo, pero lo voy a tirar? Hombre que estás casado, ¿dejarías que tu esposa tenga intimidad con otro hombre? Mujer que estás aquí, ¿te alegrarías porque otra mujer tuviera intimidad con tu esposo? La intimidad se hizo para el matrimonio. La relación tuya con Dios es tuya con Dios. Yo no puedo ser la persona que tenga intimidad con Dios por ti. Es tu intimidad. Es tu momento. Es tu espacio. Si se lo vas a dar, dáselo fuerte. Iglesia, sin la presencia de Dios, si no tienes la presencia de Dios en tu vida, puedes llegar a terminar como Saúl, que fue desechado. Porque cuando la presencia de Dios no está en nuestra vida, siempre vamos a errar. En algún momento dado de nuestra vida vamos a errar. Y ese error te puede costar tu familia, te puede costar tu negocio, te puede costar tu ministerio, pero también te puede costar tu legado, como le pasó a Elí. ¿Sabes qué es interesante? A veces confundimos cuando Dios declara una palabra sobre nuestra vida. Dios le había dicho a Elí: tus hijos, tu casa me servirá por toda la vida. Pero por causa de su deshonra, la Biblia misma dice que Dios cambió de parecer y dijo: lo que un día te prometí ya no será más. No solamente perderás tú la oportunidad, sino también tu casa, porque no me honras. Tu legado puede estar puesto en juego, tus hijos, tu generación. Pero continuemos con la historia, porque quiero llegar a lo que Dios quiere decirle hoy. Esto era una introducción. Jorge hoy me mata. Jorge, te amo. Te voy a invitar a un café y un sándwich. Si alguien va para mi lado, te voy a pagar la comida también. Continuemos con la historia. Entonces tenemos un arca perdida por causa de las malas decisiones de un sacerdote. Tenemos un gobernante en Saúl que le importa muy poco la presencia de Dios. Pero ahora tenemos un hombre llamado David con el corazón correcto de traer el arca de vuelta. Ahora, pero la pregunta es: ¿dónde rayos fue a parar el arca? ¿Dónde terminó el arca? Mira, la Biblia dice que cuando los filisteos toman el arca, o sea, recuerde que los filisteos reconocen quién es Dios. Ellos saben
saben que es un Dios poderoso. They know He's a mighty God. Cuando ellos toman el arca, So when they take the ark, ellos se sentían que se habían llevado el poder. they felt that they took the Ellos power. dijeron, imagínate lo que podemos hacer con They said, esto. imagine what we can do with this. Imagínate lo que podemos lograr. Imagine what we can Sabemos achieve. que donde está el arca, Dios da la Where the victoria. ark is, God gives victory. Y la Biblia dice que se llevaron el arca So they took the ark, y lo pusieron en uno de sus templos. they placed it in one of their temples. Pero es interesante porque dice que lo pusieron al lado de un Dios llamado Dagón. But it says that they put it next to a God named Dios con letra Dagon, minúscula. a little G God. Los estudiosos dicen que así mismo era la barriguita de Dagón, así como la It says that that's how the belly of Dagon was. barriguita de la D. Y es interesante porque ponen el Dagón al lado del arca del pacto. Place the Ark of Covenant next to the Y es God. una historia que siempre que la leo me da gracia. And every time I read it, Siempre I me find it echo a funny. reír. I start laughing. Porque dice que cuando ellos pusieron el arca del pacto It says that when they placed the al ark lado de su Dios, next to their God, en la mañana siguiente, next morning, Dagón amaneció postrado así en el piso, was postured like this delante on the del floor, arca del pacto. in front of the Ark of the Covenant. Recuerde que esto era una pieza de oro, era una pieza Remember, sólida. This was Y a amaneció solid así. piece of gold, and it would appear Los to filisteos ven esto y dicen, So the wow, Philistines see this and they say, wow, este Dios es soberano. this God is sovereign. Pero no podemos perder a nuestro Dios Dagón. But we can lose our Levantan God a su Dagon. Dios, They lift it vuelven up. y lo ponen al lado del arca They del put pacto. him next to the ark Al again. día siguiente, Next day, amanece Dagón sin la cabeza Dagon doesn't have a y head, amanecen con los brazos cortados. and with the arms cut off. El poder de Dios. The power of God. Pero ¿saben lo impresionante? But you know what is impressive? Los filisteos eran tan torpes The Philistines were que so decían, cool. este Dios es otra cosa. They said, this God is something else. Este Dios es poderoso. This God is powerful. Mire lo que está haciendo con nuestro Look Dios. at what He's doing to our God. Los filisteos decían, mira cómo nuestro Dios se postra Look at delante how del de our ellos. God worships theirs. Pero ¿sabe qué hicieron? You know what they did? Le pegaron la cabeza y las manos. They glued the head and the arms back on. ¿Usted cree Do you think? que si a mí me hubiese pasado eso, That if yo that cojo a happened Dagón y le doy una clase de patá I take Dagon and just kick y him le out. digo, párate papito, And I said, si el Dios de Israel está haciendo doblegarte, usted aquí no funciona. Te vas de mi vida y te vas para afuera porque yo quiero a este Dios. Pero ellos no querían soltar a Dagón. ¿Sabes que los filisteos perdieron la gran oportunidad de cargar con la presencia de Dios? Si Dios los hubiese querido matar, los mataba desde el principio. Levantaron la estatua 2 veces. Y a la segunda, dice las escrituras que Dios los azotó con tumores. ¿Por qué no lo hizo al principio? Y el Padre me contestaba simple: porque todos tienen acceso a mi presencia, pero cuando me honran por quien yo soy y no por lo que les puedo dar. El pueblo de los filisteos decía: si tenemos a Dios, lo podemos usar en la guerra, pero nuestro Dios Dagón es a quien nosotros vamos a honrar. Y Dios le decía: no, papito, así no funciona la cosa. Si me honras, yo peleo por ti, pero si me usas como una de tus herramientas, solamente vendrá destrucción para tu casa. Y entonces los filisteos, ellos no querían soltar el arca. Ellos sabían que era el Dios todopoderoso. Ellos sabían que era más poderoso que su Dios, pero aún así prefirieron a su Diosito. Y esto muchas veces pasa en nuestra vida, cuando preferimos alejarnos de la presencia de Dios por todo aquello que tipifica un Dios para nosotros. Esto pasa en nuestra vida cuando nuestro Dios Dagón se convierte en dinero, cuando se convierte en mujeres, cuando se convierte en pecado, cuando se convierte en nuestro trabajo, cuando se convierte en nuestro negocio, cuando de repente decimos: quiero el arca de la presencia, pero mi trabajo está primero. Quiero el arca de la presencia, pero no puedo dejar las mujeres. Pero de repente cuando esa batalla comienza, el problema no es el trabajo, el problema no es el pecado, el problema es cuando decimos: me siento tan sucio que no iría a la presencia de Dios. Sacaré la presencia de mi habitación y dejaré el vicio que tengo. Sacaré la presencia de mi habitación y me quedaré con aquello que me está haciendo daño. Los filisteos pudieron sacar a Dagón y la presencia hubiese morado en su casa, pero dijeron: no dejaré a Dagón. Quizás decían: no somos israelitas. Y muchas veces pasa así con nosotros, que decimos: quizás no soy un hijo. Quizás lo que dijeron un día de mí no lo soy. Quizás lo que Dios dijo de mí no lo soy.
Quizás el predicador se equivocó. ¿Sabes qué? Me quedaré con mi Dagón. La presencia de Dios es demasiado de muchos para mí. Y Dios te dice hoy, estoy buscando a alguien que me honre. No se trata de tu pecado, se trata de tu corazón. Si puedes honrarme, yo viviré en tu I vida. will live in your life. Tenemos que avanzar. Entonces el pueblo de los filisteos dicen, So the Philistines say, ahora estamos enfermos por causa del arca del now pacto. we're sick because of the ark. Eran of the tan tontos covenant. que no podían entender que no era el arca. They were so full that they Eran couldn't sus understand decisiones, era it lo que wasn't the ponían al ark. frente. It was their own decision. Y dicen, salgamos de este arca, They said, let's mándelo, bótelo de aquí. kick the ark out of here. Dice la Biblia rapidito, It says in the Bible que de repente cogieron bueyes, that they took some montaron el oxen, arca y dijeron, they put the ark on o sea, it. porque ellos no se querían quedar con esa. They didn't want to Dijeron, mira, vamos a enviar el arca. let's send the ark. Le pusieron ofrendas. They put offerings. Se terminaron adorando a Dios. Lo que pudieron hacer en la They intimidad, ended up worshiping God. lo hicieron para salir de la presencia What de they Dios. could have done in intimacy, they did it to kick Y the dicen, presence of God out. enviemos el arca Let's send the ark y enviémoslos por esta ruta. through this route. Si se va a Betsemen, If it goes to the si se va a left, Betsemes, to Bethsaida, entonces reconoceremos que Dios nos azotó. then we recognize that Si se God va hacia el did otro us. lado, If it goes to the entonces other side, reconoceremos que Dios no fue quien nos azotó. then it wasn't God who did it. Dice que ahí salieron los bueyecitos It said that the oxen left y sin desviarse a ningún lado llegaron a Betsemes. without going anywhere Y else. los They went to filisteos Bethsaida. reconocieron que había sido Dios. Then the Philistines recognized Ahora that no it was voy a God. entrar mucho en la vida de o lo que sucedió en Betsemes, Now, I'm not going to go into what happened there, pero es interesante que escuchemos algo. but it is interesting for us to hear something. En Betsemes, In Bethsaida, cuando el arca del pacto llega, when the ark arrived, dice que ellos levantaron la mirada, estaban cosechando they were y vieron que el arca del pacto llegó. reaping the harvest. Y and se they saw the alegraron. ark, and they became Dijeron, happy. wow, They said, wow. Betsemes era fronterizo con los filisteos e israelitas, eran israelitas. Ellos sabían lo que era el arca del pacto. Sabían que el arca del pacto se había perdido. Y cuando lo vieron a la distancia dijeron, wow, el arca del pacto. La presencia de Dios está en casa. Ellos sabían cuál era la manera correcta. They knew the right way. Dice que desmontaron todo. Says that they Los took levitas everything cargaron el apart. arca, The Levites lo pusieron carried it. encima de una piedra, They put it on a rock. adoraron, They worshiped. se regocijaron, They were rejoiced. trajeron They ofrendas. brought offerings. Todo iba bien. Everything was going right. Hasta que unos cuantos tontos cabeza de pollo A few fools, chickens, decidieron decided experimentar algo que no debieron haber hecho. to experience with something that they O sea, shouldn't porque have done. siempre hay alguien que tiene que ser un presentado There's always somebody that has to be nosy. y quiere explorar con la presencia de Dios lo Wants que no to tiene que explorar. explore with the presence of God what they should not. Ellos estaban bien, They were good. no había problema. There's no problem. Reconocieron quién era la They presencia de Dios. recognized the presence of God. Todo iba pichis en cream. Everything was peaches and cream, Y no la película de Mario. and not Maria's movie. La iban a cantarla, 2 o 3 la cantaron. Some of you sang the song, Y ellos se alegraron. and they were happy. Pero vinieron estos cabezas de pollito. But here came the chicken heads. Yo me imagino, tenían que ser puertorriqueños, obligado. Had to be Puerto Rican. Tienen que ser puertorriqueños. Hacho, papi, Dude, ¿tú leíste lo que pusieron dentro de esa arca? did you read what they put in the ark? Hacho, ahí está la vara de Aarón, vamos a mirar. There's the rod of Aaron. Let's look at it. Chico, no hagas eso. Ay, bendito, si es una tapa ahí, vamos a mirar a ver qué es lo que hay That's just a adentro. lid. Just take it off. Chicos, dijeron que eso no se puede They hacer. said you can't do that. Papi, tú eres un miedoso. Dude, you're so scared. Tú no sabes que en Puerto Rico, donde dice prohibido, dice bienvenido. You don't know in Puerto Rico where it says prohibited, it says welcome. Sí, yo no sé, en Puerto Rico es una cosa mala. Porque Puerto Rico literalmente, donde dicen Puerto Rico, prohibido, it says es como que te prohibited. ponen hasta la musiquita. It's like they even put the music. Se abren las puertas así solita y ves una luz que te dice, You adelante. see a light that says Tú sientes que welcome. estás entrando al reino de los cielos. You feel like you're entering Donde the quiera kingdom que of dice prohibido, Wherever it says allá prohibited, va. there they go. Ay, yo no me voy a meter por esto, porque tú me metes por aquí. Te estoy traduciendo a ti. Pero mira qué interesante. But look how interesting. Entonces 2 o 3 deciden mirar adentro del arca. So if you decided to look inside the ark, El problema no era mirar dentro del the arca. problem wasn't looking inside. El problema era la intención con la que lo Was hacía. the intention they were doing it with. Buscándole lógica y sentido a Trying lo to que era find Dios. logic and sense to God. ¿Sabe qué dice la Biblia? You know what it says in the Bible? Hay traducciones que dicen que murieron cerca de 50,000, 70 personas. Some translations say Pero that hay more than traducciones que dicen 50,000 que fueron people died. 70 personas. Other translations say it was Independientemente fueran 70 o 50,000, 70, sigue siendo una gran cantidad de gente que murió ese día por causa that died because de haber mirado dentro del arca. having looked inside the ark. Y a lo mejor usted dirá, pero And maybe por you're solamente gonna say, mirar, but no they era were just solamente looking. mirar, No, not just looking. era la intención con la que lo It was the hacía. intention they were doing it. El pueblo tuvo gran temor, People were greatly afraid. lloraron, They cried.
Pero ¿sabes por qué esto es importante? But you know why this is important? Porque luego de esto también deciden deshacerse del arca. Because after this they decide to get rid of ¿Sabes the por ark. qué? You know why? Porque el pueblo no entendía por qué Dios los estaba The people matando. didn't understand why God was killing them. Porque lo que había acontecido en la intimidad Because what happened in the end fue lo que se reflejó en público. La gente no sabía lo que estaba pasando, people didn't know what pero was los que happening. lo hicieron en la intimidad reconocían y sabían lo que había sucedido. Por eso vuelvo y digo, lo que pasa en tu intimidad siempre traerá muerte a tu vida, Will bring death to your life, a tu vida personal. to your personal life. Por eso mismo muchas veces That is why many times lo que te está pasando what is happening es por to you causa de una desconexión divina. is because of a divine Y no es que Dios te va a disconnection. matar And físicamente, it's not that God will kill you physically, pero muerte espiritual. but spiritual death. Dios mío, el tiempo no me da. Pero ahora But now ellos deciden también salir del arca. they decide to get rid of the ark. Y David, que era el hombre que tenía el corazón conforme al de Dios, And decide que David, tiene que ir a who buscar had el arca. the heart according to God, he decides to get Y the aquí es ark. donde quiero cerrar mi mensaje. And this is where I want to close the message David with. sale a buscar el arca, dice, He goes out after the ark. busquemos el arca de Dios. Says, let's find the ark. Literalmente la primera instrucción de David cuando asciende al trono. La primera. Porque todo buen gobierno con la presencia de Dios tendrá éxito. David asciende al trono y dice, hey, ¿dónde está el arca del pacto? ¿Dónde está la presencia de Dios? Porque no gobernaré esta casa o esta tierra sin la presencia de Dios. Se alma todo el mundo y vamos a buscar la presencia de Dios. Ahora, es importante que para esos tiempos no existía Facebook, pero el chisme de la gente corría más rápido que un mensaje de texto. Porque ya todo el mundo sabía lo que había acontecido. Todo el mundo sabía lo que había hecho el arca. David está preocupado también. Y lo vamos a notar más adelante. Porque cuando encuentran el arca, ellos no se atreven a tocar el arca. La Biblia dice que lo levantaron y lo pusieron en bueyes. El arca no estaba diseñado para que fuera cargado por bueyes. Tenía que ser cargado por los levitas. Pero ellos lo ponen en bueyes porque tienen miedo a tocarlo. Y en el camino, Usa ve que de repente el arca está como que tambaleándose. Parece que el terreno estaba malo, era así como las carreteras de Puerto Rico. Y dice que Usa decidió ponerle la mano para aguantarlo. Cayó muerto al instante. Cayó muerto. Y David se detiene y dice, párate. David era puertorriqueño también, de Fajardo, a cariduro. David dice, brother, espérate, para. Bueno, yo quiero la presencia de Dios, yo honro la presencia de Dios, pero es que hay algo que estoy haciendo mal. Hay algo que estoy haciendo mal. No sé qué es lo que estoy haciendo, pero lo estoy haciendo mal. David se preocupa. Pero David no quiere que muera más gente. Porque David sabe que es su responsabilidad. David sabe que son sus decisiones las que hará que gente viva o que gente muera. Y David dice, deténganse aquí. No movamos este arca. Vamos a cogernos un break. Y déjame analizar cuál va a ser mi próxima decisión. Entonces, me parece interesante. Y yo, ¿verdad? Yo me hago muchas películas en mi cabeza. Yo soy bien peliculero. Y yo me imaginaba que mientras David estaba pensando y decía, ¿qué rayo voy a hacer con el arca? Se fijó en una casa. Porque entonces dice que David mirando dijo, vamos a dejar el arca en esta casa. Llevémosla en este lugar. Y era la casa de Obed Edom. Y de repente llega David a la casa de Obed Edom. Y yo me preguntaba, ¿acaso Obed Edom ignoraba la realidad de lo que estaba pasando? Estoy seguro que Obed Edom sabía. Obed Edom sabía lo que estaba pasando con el arca. Sabía que el pueblo de Israel había perdido la presencia de Dios, que habían muerto 30,000 personas. Sabía que los filisteos fueron llenos de tumores. Sabía que en Bet-Semes había muerto gente por causa del arca. Y tú sabes que siempre en el grupo hay alguien, sé que es bien motivador. ¿Sabes? Ven acá, Pastor John, que tú estás bonito hoy. Quédate aquí. Tú sabes que siempre hay alguien en el grupo que te anima, te dice, Hacho, brother, el rey te va a dejar el arca. Y Usa lo acabó de tocar y murió.
¿Cuántas hijas tú tienes? How many daughters do you have? Sabes que si las toca van a morir. You know that Pero if you tranquilo, touch it, they will die. no te But preocupes. don't worry. Ponle un tolito encima. Ah, y Let's si put te something on cuento, top of it. si te cuento. Let No te me estoy tell you. metiendo miedo, I'm chico, not putting no. fear in you. Lo que solamente te quiero decir lo que pasó I porque just want to tell you what tú happened. sabes porque te amo. Just because I love you. Como te amo te lo digo. And because I love you, I Los tell you. filisteos fueron llenos de tumores. The Philistines Murieron had tumors. 30,000 hombres en Israel. 30,000 Murieron died in 50,000, Israel. 70 hombres en Betseme. 50,000 in Y Usa Bethlehem, acaba de morir. And Pero Uzzah just died. el rey te escogió para dejar But el the arca. king chose you to leave the ark with you. Una última cena con tu familia, papi. One last supper with your family. ¿Tú crees que Edom no sabía todo eso? Do you think he didn't know any of that? Lo sabía. He did. Y el rey le dice, Obed, And the king says, Obed, necesito que hagas algo. I need you to do something. Necesito que cuides la presencia de Dios. I need you to take care of the presence of God. Yo imagino la cara de Obed Edom. I imagine his face. Si yo te digo a ti que voy a dejar algo en tu casa que ha matado a más de If 100,000 I tell you that I'm personas, going to leave something in your house that has killed more than que es algo tan 100,000 serio que no puedes tocarlo, so serious that you can't even touch it, ¿lo aceptarías? would you accept it? Sea sincero. Be honest. Si yo me acuerdo que en el tiempo del COVID la gente no quería abrazar a nadie, I remember in COVID, people didn't want no to querían even tocar a hug each other. nadie, They didn't want to touch anyone. y era el COVID. And it was COVID. ¿Te imaginas la presencia de Dios matando Imagine the gente? presence of God killing people. ¿Aceptarías eso en tu casa? Would you accept that in your house? ¿Sabe? Le preguntaba el padre And I asked the father, y les decía, ¿por qué Obed Edom why did Obed Edom no fue muerto al instante? was not killed instantly? Y él decía, porque él nunca buscó He said, because he never mi presencia seeked por algún beneficio. my presence for self-benefit. Él simplemente aceptó mi presencia y He only honró accepted my presence quien and yo era honored por lo que yo who era. I was for who I was. Obed Edom es una historia que a mí me conmueve. It is a story that moves me. La Biblia dice que Obed Edom The Bible says that Obed fue Edom prosperado was prospered mientras el arca estuvo en su casa. as the ark remained in his house Una cosa impresionante. in an impressive way. Fue tan prosperado que dice que la esposa de los hijos, sus hijos comenzaron a tener The hijos. sons began to have Su children. esposa, los animales, los ganados, The animals, todo comenzó a the prosperar. cattle, everything began to Fue tan prosper. próspero He was so que el prosperous rumor se comenzó a that extender. the rumor extended. La gente comenzó a decir, People began to say, Obed Edom está siendo próspero. Obed Edom is being La prosperous. gente sabía quién era Obed Edom. People knew who he was. Me da a entender que era un hombre quizás It de bajos lets me know recursos. that maybe he didn't have a lot. Era un hombre que solamente vivía por sobrevivir. Maybe he survived. Ahora Obed Edom está But siendo now, prosperado. Obed is being Obed prospered. Edom sabía He knew que esto era algo que antes no había pasado. that this was something that had never Obed happened. Edom, yo me imagino que en sus I oraciones imagine decía, that in his prayers, en Obed otros said, lugares causó muerte, pero aquí ha "In traído other bendición. places it's caused death, but Y yo me here it's imagino brought que Obed blessing." Edom reunía a su familia y decía, adoremos a Dios. They met up and said, "Let's Reconozcamos worship quién God. es Dios. Recognize who God is. Porque Dios está en nuestra Because God casa. is in our Su house. presencia His está en presence casa. is at the house. Y el rumor de la prosperidad And de the Obed rumor Edom comenzó a Of his expandirse. prosperity became Tanto así que extended. llegó a los oídos de David. So it reached Y David le ears. dicen, David, David said, Obed Edom está próspero. he's so Yo me prosperous. imagino que David lo que esperaba escuchar era otra triste noticia de que Obed Edom había sido muerto Thought he was going to hear the news por of causa Obed de la dying presencia de Dios. because of the presence of Quizás God. David decía, ese hombre no es digno de la presencia de Maybe Dios. David said he's not worthy of Porque it. solamente el sumo sacerdote puede entrar a Only the ella. high priest can- Pero de repente le dicen, David, Obed Edom está prosperando. Obed Edom se ha vuelto multimillonario. Obed Edom todo le sale bien. Tiene que ser el arca. Algo encontró Obed Edom que nosotros no pudimos. Y David dice que se levanta David, it says that y David dice, awoke. párate. Says, "Hold on. Este hombre descubrió lo que yo This necesitaba. man discovered what I Vamos a buscar el arca Let's go nuevamente. find the ark again. Pero necesito que te lleves la bendición But I need you completa. to take the full blessing. ¿Sabes qué fue lo lindo? You know what was beautiful about it? Obed Edom. Obed Edom. Todos cantamos la presencia de Dios en mi casa. We all sing the presence of God in my house. Pero hay algo que el Padre me regaló. But there's something the Father gifted me.
Y me decía, lo grande de Obed-Edom He said, what was great about Obed no fue que me permitió entrar a su was not casa. that he allowed me to come in his house. La Biblia dice que cuando David The llega, Bible says that when David comes, Obed, wow, arreglaste la casa. wow, you fixed up the house. Tenías una casita de 1000 pies, ahora hiciste una de You had a 5000. 1,000 square foot house. Now you Tenías have 2 a 5,000. habitaciones, ahora tienes You had 20. 2 rooms. Now you have 20. Y yo me imagino que Obed le And I decía, imagine that Obed would say, Rey, es que desde que el arca está aquí from todo the time the ha ark is prosperado, here, everything has prospered. todo ha salido bien. Everything has come out right. Las vacas se han multiplicado, The cows have los multiplied. bueyes se han The multiplicado. oxen have multiplied. Desde que el arca de la presencia de Since Dios the está aquí, ark of the todo presence está of God saliendo is here, bien. everything is right. Y David le dice, Obed, And David said, Obed, gracias, thank you. lo hiciste bien. You did it right. Pero es tiempo de que el arca se But marche. it's time for the ark to leave. El arca tiene que estar en el templo. The ark needs to be in the temple. Es tiempo de que el arca yo me lo lleve. It is time for me to take the ark. Obed acepta. Obed accepts. Él sabía que era un trabajo de un corto tiempo. He knew it was a short-term job. Pero ¿sabes qué? But you know what? ¿Sabes qué es lo que me gusta? You know what I like? Después te lo voy a confirmar con las escrituras. I'll confirm it with the scripture. Quiero que te vivas la película conmigo. I want you to live the movie with me. Esto es bíblico y te lo voy a This is confirmar. biblical and I'll confirm it. De repente Dios dice, Suddenly God says, David le dice, Obed, David says to Obed, estamos listos para llevarnos el arca. we're ready to take the ark. Y yo puedo imaginarme And I can imagine. que de repente Obed le dice, That no hay Obed problema, says, rey. There's no problem, king. Lo sacamos ahora. We'll take it out now. Y de repente todos estaban con maletas. And everybody had Y yo me imagino que their David miraba y decía, suitcases. And David was looking and saying, Obed, pero ¿qué tú haces? Obed, but what are you doing? Yo no necesito tesoro. Y le decía, no, rey, I don't need treasures. yo no estoy empacando para darte No, tesoro. I'm not making the suitcase to give you treasures. Pero Obed, But Obed, ¿para qué son todas esas cajas? why do you have all those boxes ¿Por qué for? estás preparando tanto? What are you getting Y le decía, ready? rey, tú no entiendes. King, you don't Es understand. que hace 10 años atrás, 10 years ago, es que hace 15 años atrás, 15 years ago, es que hace 20 años 20 atrás, years ago, mi casa no tenía nada. my house had nothing. Nosotros éramos pobres. En mi casa no sucedía nada. Pero desde el día que llegó la presencia de Dios a mi casa, todo comenzó a prosperar. Todo comenzó a crecer. Y usted me va a perdonar. A mí no me importa lo que yo tengo hoy. Todo esto se queda. Pero yo no voy a dejar la presencia de Dios. Si tú te llevas el arca, yo me voy contigo. Y a donde quiera que vaya, yo iré con ella. I will go with it. Y yo me imagino que David le decía, Obed, Imagine David would say, pero Obed, tú eres próspero, ya lo tienes todo. prosperous, you have everything. Rey, tú no entiendes. King, you don't understand. Es que lo que yo tengo hoy no lo tenía antes. Y lo que produjo fue la presencia de Dios. Y yo sé que hoy lo puedo perder todo. Pero la felicidad que esto trajo a mi casa, no hay dinero, no hay casa, no hay carro, no hay nada que me lo pueda dar. Solo su presencia. Only his presence. Solo su presencia. Only his presence. Primera de Crónicas 26:15. First Chronicles 26:15. Perdóneme. Primera de Crónicas 15:24. 15:24. Y Sebanías, Josafat, Natanael, Joseph, Nathaniel, Amasaí. Amasai, Quédese de pie conmigo. Quédese de pie. Zacarías, Zechariah, Benaía Benaiah, y Eliezer and Eleazar eran sacerdotes tocando trompeta delante del arca de Dios. playing trumpet ¿Cómo before sé the que ark. Obed-Edom se fue? How do I know that Obed-Edom Obed-Edom y Jeías and Jehiah eran también porteros del arca. were also chosen to carry the ark. Obed-Edom permitió que la presencia de Dios habitara en su casa, Obed allowed the presence of God pero to él live in no his permitió house. que la presencia de But Dios he se didn't alejara de él. allow the presence of God to leave Él him. fue tras la He presencia de went Dios. after the presence of Y God. por causa de un sacerdote, And because of a priest, de una casa of one priest, que of buscó one la house, presencia de that Dios, seek the hasta sus presence of hijos God, fueron bendecidos. even his sons were Primera de Crónicas 26:15. First Chronicles 26, A Obed-Edom le correspondió la puerta del sur.
y a sus hijos les correspondió el cuidado de los depósitos del templo. Yo no sé usted, pero yo le daría la gloria a Dios, porque por causa de alguien que se atreva a buscar la presencia, hasta sus hijos serán bendecidos. Even his sons will be blessed. ¿Sabe? Yo me imagino que David le dijo: I Obed, imagine David said, Obed, tú eres un loco en la fe, you're crazy in the faith. pero ¿quién mejor que tú para que But who better than you cuides del arca del pacto? to take care of the Ark of the Covenant? Ninguno de nosotros supimos administrarla, None of us knew how to administer it. pero lo que sucedió en tu casa es lo que tiene que suceder en la But mía. what happened in your life is what has in your house. What is Lo what que happens sucedió en in tu mine. casa es lo que tiene que suceder en mi casa. What happened in your house needs to happen in Tú mine. cuidarás el arca. You will take care of the Ark. Israel perdió el arca Israel lost the Ark porque los cuidadores, because the que eran carers los hijos de Elí, were the sons of Eli. lo utilizaron They used it para sus pecados. for their sins. Elí lo perdió todo en su intimidad, Eli lost everything in his end, donde nadie veía, pero Dios sí. where nobody saw but God did. Los filisteos tuvieron la oportunidad de que sus vidas cambiaran al tener el arca, Philistines had the opportunity to pero change prefirieron their a su life, Dios. but they preferred their God. David buscó el arca, David sought the Ark lo que era importante, pero no sabía cómo manejarlo. because it was important because he didn't know how to Pero manage it. Edom nos enseñó cómo se But maneja, Obed-Edom taught us cómo se manage maneja la presencia de Dios. how to manage the presence of God. Se le honra por quien es Él He's honored by who he is y no por lo que te puede dar. and not by what he can give you. Iglesia, Church, cuando buscas a Dios when por you quien es seek Él, God for who las he señales is, te siguen, signals las will riquezas follow te you. siguen, Riches la will felicidad follow te you. sigue. Happiness Todo lo que un will día soñaste te Everything sigue, you dreamt porque no will fuiste follow. diseñado para perseguir Because you nada. were not designed Cuando to solamente follow. buscas la When presencia de you Dios, todo only te seek sigue, God, todo te sigue, todo te sigue. Y yo declaro en este día, y yo declaro en esta hora, que si tú te atreves a solo buscar la presencia de Dios, las ventanas de los cielos se abrirán a tu favor. Todo lo que un día has necesitado te va a what you perseguir. needed in your days will follow you. ¿Sabe? Y con esto voy a ya ir cerrando. I will wrap up with this. Yo recuerdo I remember hace mucho tiempo, a long time ago. esto me recordó algo que mi esposa y yo tenemos como un vacilón, como decimos en Puerto Rico. We have an internal joke. Cuando nosotros empezamos, yo le decía: mi amor, When my wife and I started, I would tell her, my love, tú sabes que yo te estoy probando. you know that I'm testing you. ¿Qué tú hablas? What are you talking about? Yo le decía: yo soy millonario, I say, I'm a millionaire, pero todavía no me has... Tu comportamiento todavía no me deja mostrarte mi verdadera but your riqueza. behavior still doesn't let me show you my true riches. Siempre hemos jugado con eso, ¿verdad? We always play with that. Y ella ya de cada rato dice: ahí vas otra vez. She says, oh, there you go again. ¿Cuándo rayos me vas a enseñar los millones? When are you going to show me the millions? Pero tú sabes que esto me generó una pregunta a mí. But you know this generated a question. Y me decía: si yo verdaderamente fuera millonario, I said, if I was truly a hubiese millionaire, sido millonario cuando la conocí, I would have been a millionaire when I met her. ¿realmente yo pensaría que ella me ama como sé que me ama? Would I truly think that she loves me as she said? as Yo I no know tengo she duda loves que ella me ama, me? I don't have a doubt that she porque yo loves no me, tenía mucho que ofrecer. because I didn't have anything to offer. Cuando ella y yo nos conocimos, yo no When she tenía and mucho I que met, ofrecer. I didn't have much to offer. Era un don nadie de la vida. I was nobody in life. No iba a la iglesia, I didn't go to church. era carnal. I was carnal. Yo no sé qué ella vio en mí, I don't know what she saw in me, pero sé que fue Dios, but I know it was God. porque yo no tenía cualidades para I una didn't mujer have como ella. qualities for a woman like her. Y a medida que fue pasando el tiempo, And as time went by, comprendí que me amaba. I understood Yo no she loved me. sé si a lo mejor dijo: ay, cometí un error. I don't know if she said, oh, maybe Pero- I made a mistake. Sé que me ama But I know she loves me. porque ha estado conmigo aún en los peores She's momentos. been with me in my worst moments. Y yo me decía a mí mismo: And I said to myself, si verdaderamente yo fuera rico if I was truly rich cuando la conocí, when I met her, yo sentiría seguridad de que me ama. would I feel security that she ¿La loves me? sentiría? Would I feel it? ¿O estaría diciendo a mí mismo: Or would I say to myself, de seguro me ama por lo que tengo y no she por lo que probably soy? loves me by what I have and not because of who I am. Soy rico, I'm rich. me ama por lo que tengo. She loves me because of what I have. Y yo te pregunto a ti hoy: And I ask you today, ¿amas a Dios por quien es do you love God by o lo amas por lo que who he tiene? is or by what he has?
¿Honras a Dios por quien es Do Él? you honor God by who He is? ¿O honras a Dios por lo que tiene? Or do you honor God by Por lo what que te He puede has, dar. by what He can give you? ¿Buscas su presencia por quien es Él? Do you seek the presence by what He ¿O is, buscas su presencia por lo que te puede dar? or by what He can give you? Porque Dios es el dueño del oro y la God plata. is the owner of silver and gold. Dios tiene el control en sus manos de He todas has las cosas. control in His hands of all things. Pero imagínate cómo te sentirías tú si fueras But rico imagine how you would feel. y la mujer de tus sueños te busca porque solamente tienes dinero. And the woman of your dreams don't Por lo que just puedes look because you ofrecer. have money, Mujer, what you can offer. imagínate que el hombre solamente te busque por lo que puedes ofrecer. That the man is looking for you by ¿Cómo what te you can sentirías? offer. How would you feel? Que el hombre te busque solo por un beneficio. That the man looks for you just for a benefit. ¿Te sentirías despreciada? Would you feel rejected? ¿Te sentirías usado? Would you feel used? Así muchas veces se siente nuestro Padre. That's how our Father feels many times. Porque vamos delante de su Because presencia, we go before His presence, exigiendo cosas que necesitamos. demanding the things that Cuando we Él quiere que vayamos a su presencia, where He buscándole wants us to por go to quien His es Él. presence, looking for Him by what He is, buscándole por lo que Él significa. for what He means. Dios envió a su Hijo God sent His Son para conectarnos a Él. to connect us with Him. Y ha enviado a su Santo Espíritu para que nos alimente y nos And guíe. has sent His Holy Spirit to feed us. Aprovecha la obra de Cristo y el don del Take Espíritu advantage Santo of para the work of alimentarte Christ espiritualmente and the gift of the Holy y Spirit para to que así feed puedas ser yourself guiado en su spiritually. camino. And you can follow His Haz este proceso alimenticio espiritual una parte integral en tu vida diaria, Make this an integral part of your daily buscando life. activamente la dirección y el sustento de Actively Dios. seeking the support and the direction of God. Dios envió a Jesús por ti. God sent Jesus for you. El arca de la presencia, The ark of the presence. Jesús, a través de su muerte y su resurrección, Jesus, through His death and resurrection, lo puso en ti. placed it in you. ¿Cómo estás buscando a Dios? How are you seeking God? ¿Lo buscas por lo que necesitas Because of what you need, o lo buscas porque en es Él? or by what He is? Iglesia, Church, necesitamos llevar el arca de la presencia a nuestros hogares. to bring the ark of the presence to Hoy por hoy nuestras vidas están teniendo momentos difíciles, have difficult moments. no por nuestras decisiones Not by en la our vida decisions cotidiana, in our daily life. no por la mala administración del dinero. Not the bad administration of the money. Están siendo fuertemente atacadas porque no estamos llevando el arca de la presencia a We're being nuestro hogar. strongly attacked because we're not bringing the presence of God to our life. Y sin la presencia de Dios estamos perdidos. And without the presence of God, we are lost. No podemos creer que porque Jesús murió y resucitó ahora no tenemos que orar. That just because Jesus died and Que no resurrected, tenemos we que don't buscar have to pray. presencia. That we don't have to seek the presence. Es nuestra It is responsabilidad. our responsibility. Es tu It responsabilidad. is your responsibility. Hombres, Men, es tu responsabilidad en it tu is casa. your responsibility in your home. Tú eres quien pelea por tus You hijos. fight for your children. Tú eres quien pelea por tu casa. You fight for your house. Mujer, Woman, tú eres la sabiduría del hogar. you are the wisdom of the house. Tú eres la protectora de tu hogar. You are the protector of your house. Tú eres la que levantas. You lift up. Tú eres la que You cubres. cover. Pero esto no comienza aquí en casa. But this doesn't begin here in Esto the house. comienza en tu hogar. It begins in Y your Dios home. está llamando a sus hijos a que la presencia no se quede solamente en cuatro paredes. Dios quiere salir de casa del reino. Quiere andar en tu carro. Quiere andar en tu casa. Quiere estar en tu trabajo. Quiere estar donde quiera que vaya. Porque Dios es soberano. Y Dios quiere estar en tu vida. Wants to be in your life. Dáselo fuerte si es para Él. Give a strong applause if it's for Him. Vamos, vamos, dáselo. No, dáselo que esto es para Él. Esto es para mi Dios. Hoy es el día donde comenzamos a honrarlo. Donde le decimos gracias, 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 Padre. Oh, llevaré tu presencia, Padre.
Vamos a moverme. Wow, tu presencia, Señor. Una manera de reconocer a Dios. A way to recognize God. ¿Sabes qué hizo David tan pronto el arca entró? You know what David did as soon as the ark came in? Primera de Crónicas 16:11. First Chronicles 16:11. Buscad a Jehová y su poder. Seek God and His power. Este fue su oración This was his prayer para el pueblo. for the people. Buscad a Jehová y su poder. Seek God and His Buscad power. su rostro continuamente. Seek His face constantly. Haced memoria de las maravillas que ha hecho, Memories of the de sus prodigios y de los juicios de su boca. signs and the judges of Oh, vosotros hijos de Israel, hijos de Jacob, children of Israel, of Jacob. sus escogidos. You're chosen. Jehová es nuestro The Dios. Lord is our God. Sus juicios están en toda la tierra. Judgments are upon the Él earth. hace memoria de su pacto The perpetuamente ceremony of the y de la perpetual palabra que Él mandó and the word para that 1000 generaciones. sent for 1,000 generations. Hace memoria y recordar quién es Él Make para tu vida. memories and remember who He is for your life. Quisiera abundar más, I wish I could go deeper in it, pero el tiempo no nos da. but the time is not enough. Así que yo quiero hacer un llamado. So I want to open a calling. Primeramente, si hay alguien First, if there is anyone que no tiene a Jesús en su that corazón doesn't have Jesus in their heart, y dice, yo necesito de ese says, Dios, I need that God, que dice, sabe, that says, yo creo que yo soy ese Obed Edom I believe I'm that Obed antes de que el Edom. arca entrara a la casa. Before the ark came in, Yo creo que mi vida I know that my life está similar a la de Obed Edom, is similar to Obed que Edom, necesita de la presencia de that needs Dios. the presence of God. El primer paso es aceptándolo en tu The corazón. first step is to accept it in your heart. Así que yo quiero, So I want, si hay alguien if there is anyone que hoy reconoce y quiere reconciliarse con el Padre, yo quiero que ahora saques unos minutos y pongas tus manos en el corazón. Si quieres aceptar a Jesús, ahí donde estás, yo quiero que pongas tu mano en el corazón y puedas repetir estas palabras. Señor Jesús, en esta hora yo vengo a ti reconociéndote como mi único y exclusivo Salvador. Reconozco que he pecado contra ti, que he pecado contra el cielo. Pero hoy sé que si tú moras en mi vida, todas las cosas prosperarán. Por eso en esta hora me entrego a ti y te pido que escriba mi nombre en el libro de la vida. En el nombre poderoso de Jesús, el Mesías. Amén. Dale un aplauso al Señor. Gracias por conectarse a Casa del Reino. Ha sido un honor tenerle a través de esta plataforma virtual. Si este mensaje habló a su vida y desea aceptar a Jesús como su único y exclusivo Salvador, repita esta oración conmigo. Dios, estoy arrepentido y quiero apartarme del pecado. Creo que tu Hijo Jesucristo murió por mis pecados, resucitó de la muerte, está vivo y está sentado a tu derecha. Te pido que me abraces como hijo, Señor de mi vida, que gobiernes y reines en mi corazón de hoy en adelante. Por favor, envía tu Espíritu Santo para que me ayude a hacer tu voluntad por el resto de mi vida. En el nombre de Jesús, tu Hijo. Amén. Oficialmente, bienvenido a la familia de Dios. Si estás lejos de nosotros, te animamos a que ahora busques una iglesia local donde puedas ser bautizado y comiences a descubrir tu propósito aquí en la tierra. Recuerda, Dios es un Padre y desde hoy tú eres su Hijo. Esto es Casa del Reino. Estamos en la hermosa ciudad de Kissimmee, Florida, en el 1630 East Vine Street,
Kissimmee, Florida. Será hasta la próxima transmisión. Les amamos.